Muy buena tarde, licenciada Fidelia Hernández Rodríguez y compañeros presentes. Somos el equipo número 4. Actualmente cursamos la licenciatura en Derecho. El motivo de esta exposición es para exponer el parcial único de la materia de Derecho Penal 2. Mi equipo, conformado por los siguientes integrantes: Berta Natalie Pacheco Sánchez, María de los Ángeles López Correa, Luis Manuel Pérez Becerra, José Benito Cázares Salazar y un servidor, Carlos Ángel Alcalá Montero. Los subtemas, los cuales nos corresponden, son 1.1, que tiene por nombre los bienes jurídicos tutelados penalmente; 1.2, la clasificación de los delitos según el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz; 1.3, delitos tipificados en leyes especiales; 1.4, elementos del tipo penal; 1.5, importancia de conocer las diferentes reglas de comprobación de los tipos penales; 1.6, delitos contra la vida y la salud personal; 1.7, disposiciones comunes al homicidio y lesiones; 1.8, delitos de peligro para la vida y la salud personal; 1.9, delitos contra la libertad, la intimidad personal, la inviolabilidad del secreto y seguridad sexual; 1.10, delito contra la intimidad personal y la inviolabilidad del secreto; 1.11, delitos contra la libertad y la seguridad sexual; 1.12, delito contra el libre desarrollo de la personalidad; 1.13, disposiciones comunes para los delitos de este título; 1.14, delitos contra la dignidad; y por último, 1.15, disposiciones comunes para los delitos contra la dignidad. A continuación, mis compañeros les expondrán los subtemas correspondientes. Buenos días a todos, soy Natalie Pacheco Sánchez y en esta ocasión la investigación a desglosar son 3 y son los bienes jurídicos tutelados penalmente, la clasificación de los delitos según el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz y el 1.3, delitos tipificados en leyes especiales. Bueno, los bienes jurídicos
tutelados penalmente. El derecho penal es una disciplina valiosa, ya que es la única que protege los bienes jurídicos tutelados. Bueno, ¿qué es el bien jurídico tutelado? Se dice que una persona tiene aspectos muy valiosos, dándole este valor e importancia a los fundamentales del desarrollo e integridad. Es entonces que se cae en conclusión que no hay nada más valioso para un ser humano que la integridad corporal, su persona, su físico, la libertad, la vida, el patrimonio. Todos esos factores los protege nuestro sistema de derecho penal. Es por ello que es castigado, penado, sancionado aquellas conductas incorrectas que lesionen a estos bienes. Es de esta manera que cualquier persona que los vulnere será castigada por delito penal. Les dejo un breve cuadrito, un cuadro hipnótico, para que vean cada uno de ellos, donde está el verbo tipo, objeto jurídico, bien jurídico tutelado, que aquí es la vida, el sujeto y clases del delito. Pasando al otro tema, es la clasificación de los delitos según el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz. Un delito es una infracción o una conducta que va en contra al ordenamiento jurídico de la sociedad y será castigada con la correspondiente pena o sanción. Como sabemos, el delito es el acto u omisión que sanciona las leyes penales. En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En esos casos se considera que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar procedente. El delito puede ser instantáneo, permanente o continuo y continuado. La clasificación es por homicidio, secuestro, extorsión, robo, lesiones, delito de amenazas, fraude, espionaje, cohecho, delitos fiscales, abuso sexual, allanamiento de morada, abuso de autoridad, delitos de daños, violación de inmunidad y de neutralidad y violación de los deberes de humanidad. También tenemos violación de correspondencia y variación del nombre o del domicilio. Ok, y para concluir con mi investigación, por último tengo delitos tipificados en leyes especiales. Bueno, son aquellos que requieren una condición especial del sujeto activo o por el ámbito de su materia se encuentran tipificados a una ley distinta a la penal. En principio, no todos los delitos previstos en el Código Penal son comunes a toda la población imputable. Atendiendo a los sujetos activos o pasivos, pueden ser determinados o indeterminados. Los delitos especiales, en cambio, los llamados delitos especiales son aquellas disposiciones normativas penales que no forman parte del Código Penal y que tipifican un delito. Son el conjunto de normas jurídicas relativas a los delitos, penas y medidas de seguridad tipificada en leyes o tratados internacionales de naturaleza distinta a la penal. Su fundamento lo encontramos en el artículo 6 del Código Penal Federal, que a letra dice: cuando se cometa un delito no previsto en este código, pero sí en una ley especial o en un tratado internacional de observancia obligatoria en México, se aplicarán estos tomando en cuenta las disposiciones del libro primero del presente código y en su caso las conducentes del libro segundo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hola, buenas noches, buenos días. Vamos a exponer parcial único de la materia Derecho Penal 2 con los siguientes subtemas: 1.4 elementos del tipo penal, 1.5 importancia de conocer las diferentes reglas de comprobación de los tipos penales, 1.6 delitos contra la vida y la salud personal.
Esta materia la dirige la licenciada Fidelia Hernández Rodríguez y mi nombre es Luis Manuel Pérez Becerra. 1.4. Elementos de tipo penal. Tipo, clasificación. El tipo es resultado de la creación legislativa respecto de una conducta conceptualizada por la sociedad como contraria al orden social operante, idea que el legislador debe tomar para crear el tipo penal que se convierte en una descripción legal de una conducta inaceptable. Hay diferentes tipos, los voy a mencionar: tipo básico fundamental, tipo subordinado, tipo de resultado material, tipo de resultado formal, tipo de formulación libre, tipo de formulación estricta, tipo de complejos. Presupone la existencia de un tipo básico por la que las características en las conductas traerán como consecuencia un tipo complejo mismo que puede o no ser agravado. Importancia de conocer las diferentes reglas de comprobación de tipos penales. 1.5. La importancia del tipo es importante porque desempeña las funciones de garantía procesal y penal. Garantía procesal en este caso es el supuesto de hecho encaja en la descripción, es decir, si hay suficientes indicios de culpabilidad, solo así se dictará auto de culpa. Sobre esta base, recién el plenario comprobará si dicha conducta fue antijurídica y culpable. Garantía penal. Si las leyes se refieren a modos de obrar, es obvio que a nadie puede ser penalmente incriminado por lo que es, sino solo por lo que hace. Así, nadie puede ser obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, ni privarse de lo que no prohíban. Bueno, de aquí pasamos a, déjenme ver, a delitos contra la vida y la salud. Pero antes, en conclusión, la importancia del derecho penal radica en que el derecho penal construye normativamente hablando tipos penales, delitos que cumplen una función motivadora, seleccionada y de garantía del sistema de derecho constitucional primero y del propio sistema penal después, aunado a que protege los bienes que consideramos importantes de acuerdo a nuestros intereses, aspiraciones, objetivos nacionales, lo que da permanencia y confirmación al propio sistema constitucional desde abajo hasta arriba, lo que genera orden y estabilidad económica, política y social. Delitos contra la vida y la salud personal. Los delitos contra la salud en México son un agregado de delitos que se dividen en tres grandes grupos: delitos relacionados con el narcotráfico, delitos relacionados con el peligro de contagio y delitos contra los derechos reproductivos. ¿Dónde se regulan los delitos contra la salud? Los delitos contra la salud forman parte del título séptimo, Delitos contra la Salud, del libro segundo del Código Penal Federal Mexicano, que a su vez se divide en tres capítulos. Capítulo 1, de la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos. Capítulo 2, del peligro de contagio. Capítulo 3, delitos contra los derechos reproductivos. Bueno, ¿qué es el delito de homicidio? El delito de homicidio consiste en la acción de matar a otra persona. Se trata de un delito contra la vida humana en el que el bien jurídico protegido es la vida humana independiente. No obstante, la propia muerte o suicidio no es punible. La acción típica se configura por el verbo matar, esto es privar de la vida a otra persona. La muerte tiene que ser una consecuencia de la manera de obrar del autor. Cualquier persona puede ser el sujeto activo del delito de homicidio. ¿Qué tipos de homicidio se conoce en la ciencia penal? Los voy a mencionar: el homicidio doloso, el homicidio imprudente, el homicidio preterintencional. Y como conclusión, ¿es lo mismo homicidio que asesinato? Tanto el homicidio como el asesinato son delitos contra la vida humana que se producen cuando una persona mata a otra. Sin embargo, son dos delitos distintos, ya que el asesino conlleva una mayor intensidad criminal en cuanto se produce con alevosía, ensañamiento o mediante precio, recompensa o promesa. Bueno, con esto damos por terminado de una forma sumamente sintetizada, ya que realmente la información es demasiado. Quise hacerla un poco ajustada, ojalá sea entendible para ustedes. Si no, tenemos los documentos accesibles para cada uno de ustedes para que puedan acceder a ellos y tomar mejores referencias. Dejamos también las bibliografías como referencia de esta investigación.
Bueno, fue un gusto y pues sigamos estudiando esta materia interesante para nuestra carrera. Pues estamos en contacto y muchas gracias por su atención. El tema el cual me toca desarrollar es el 1.7, que tiene por nombre disposiciones comunes al homicidio y lesiones. Empezaremos con una pregunta. ¿Qué son las disposiciones comunes? El término disposición es utilizado en su significado más general como sinónimo de norma. De la disposición que debe mantenerse separada de la norma es también entendida en el sentido estricto, es decir, del significado del enunciado extraída con una operación que se llama interpretación. ¿Qué es homicidio? Este consiste en matar o privar de la vida a otra persona, siendo indiferentes los medios empleados. La muerte se produce como consecuencia de una acción u omisión del autor. Tanto el sujeto activo como el pasivo pueden ser cualquier persona. Los diferentes tipos de homicidio. Es el acto de matar a una persona humana. El homicidio negligente, también llamado homicidio culposo o involuntario, es un delito que consiste en causar la muerte a una persona física por una acción negligente. En otras palabras, el asesino en un principio no quería matar a la víctima. Acerca de lesiones, dice: el delito de lesiones en derecho penal es un delito que consiste en causar una o varias lesiones a una persona, de forma que se menoscabe su integridad corporal, su salud física o incluso su salud mental. Es un delito cuya pena está relacionada directamente con el daño causado a la víctima. De igual manera, me tocó desarrollar el subtema 1.8, que tiene por nombre delitos de peligro para la vida y la salud personal. Los delitos contra la salud en México son un agregado de delitos que se dividen en tres grandes grupos: delitos relacionados con el narcotráfico, delitos relacionados con el peligro de contagio y delitos contra los derechos reproductivos. Los delitos contra la salud son aquellos que provocan daños a la salud colectiva. ¿Dónde se regulan los delitos contra la salud? Los delitos contra la salud forman parte del título séptimo, Delitos contra la Salud, del libro segundo del Código Penal Federal Mexicano, que a su vez se divide en tres capítulos. Número 1. Capítulo 1 de la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos. Capítulo 2 del peligro de contagio y por último capítulo 3 delitos contra los derechos reproductivos. El primero
el cual es de la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos. Este capítulo, dedicado a los delitos contra la salud, trata de proteger los daños a la salud pública derivados del tráfico y consumo de drogas, sustancias estupefacientes y otros narcóticos. De forma literal, en su artículo 193 del Código Penal Federal define los narcóticos como los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales determinados por la Ley General de Salud Mexicana, así como otros convenios, tratados y disposiciones legales internacionales. El número 2, que tiene por nombre del peligro de contagio, además de todas aquellas conductas relacionadas con los narcóticos, el Código Penal Federal regula como delito en su artículo 199 aquellos comportamientos que supongan un peligro de contagio de cualquier enfermedad grave en periodo infectante. La pena para estas conductas cuando pongan en peligro la salud de otras personas será de 3 días a 3 años de prisión, aunque en caso de enfermedad incurable se aumentará a una pena de 6 meses a 5 años de prisión. Este se refiere al que, sabiendo de que está enfermo de un mal venéreo u otra enfermedad grave en periodo infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro por relaciones sexuales u otro medio transmitible, será sancionado de 3 días a 3 años de prisión y hasta 40 días de multa. En caso de que la enfermedad padecida fuera incurable, se impondrá la pena de 6 meses a 5 años de prisión. Referente al capítulo 3, que tiene por nombre Delitos contra los derechos reproductivos, este capítulo regula las conductas delictivas que atentan contra los derechos reproductivos de las personas. Fundamentalmente, las conductas delictivas recogidas son 3: la inseminación artificial no consentida con violencia, la implantación de un óvulo fecundado sin consentimiento del paciente y donante y la esterilidad provocada. La conducta delictiva de inseminar artificialmente sin consentimiento y con violencia conduce a penas de 5 a 14 años de prisión. ¿A qué se refiere delitos de peligro para la vida? La omisión de auxilio indirecto. En este caso, una persona deja de asistir a un necesitado en situación de riesgo, la vida de las personas, como por ejemplo, cuando deja de dar aviso en forma inmediata a las autoridades competentes en caso de un accidentado tendido en calle, en su casa o en el lugar de trabajo. Acerca de la omisión de cuidados, se refiere el no brindar la atención a la salud de los niños cuando es necesario de manera oportuna, las faltas constantes a la escuela, la extrema desatención de los padres, por ejemplo, no ayudarlos en sus tareas, accidentes por falta de precaución o vigilancia, la falta de aseo. Otro ejemplo también sería una persona mayor de edad, la cual depende de alguien
Por último, como subtema 1.9, el cual tiene por nombre delitos contra la libertad, la intimidad personal, la inviolabilidad del secreto y seguridad sexual. Si hablamos de delitos contra la libertad, por ejemplo, al que prive de la libertad a otro con el propósito de obtener rescate, algún beneficio económico, causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a cualquier otra, se le impondrán de 40 a 60 años de prisión y de 1.000 a 3.000 días de multa. Como ejemplos, coacciones, detención ilegal, secuestro, amenazas. Delitos contra la intimidad. Por ejemplo, comete el delito de violación a la intimidad sexual aquella persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad sin su consentimiento, su aprobación o autorización. Si nos referimos al delito contra la inviolabilidad del secreto, un ejemplo, esos delitos se pueden clasificar como delitos contra la inviolabilidad de la correspondencia o revelación de un secreto. El secreto es una figura que se refiere al hecho, la cual tiene sus propias diferencias, la de informarse y la de informar. Este delito está tipificado en el capítulo 5 de los delitos contra la inviolabilidad del secreto. Artículo 185. El que indebidamente abra una carta, telegrama o pliego cerrado que no le haya dirigido o que indebidamente lo tome para conocer su contenido, aunque no esté cerrado, perteneciendo a otro, será castigado con arresto de 8 a 20 días. Y por último, hablando sobre el delito contra la seguridad sexual. Los delitos contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual son actos sexuales completados o intentados en contra de la voluntad de la víctima o cuando ésta sea incapaz de consentirlo debido a su edad, enfermedad, incapacidad o influencia de alcohol o drogas. Esos han sido mis subtemas, espero hayan sido de su agrado. Muchas gracias.
Buenos días, licenciada y compañeros. Mi nombre es José Benito Cáceres Salazar, pertenezco al equipo 4 y en esta materia de Derecho Penal voy a exponer los temas relacionados a delitos contra la intimidad personal y la inviolabilidad del secreto, delitos contra la libertad y la seguridad sexual, delitos contra el libre, sano desarrollo y personalidad. El Código Penal para el Estado de Veracruz, en su título cuarto, nos habla de los delitos contra la intimidad personal y la inviolabilidad del secreto. Artículo 177. Violación de la intimidad. Se impondrá prisión de 6 meses a 5 años y multa hasta de 300 unidades de medida y actualización a quien, sin consentimiento del que esté legitimado para otorgarlo, con el fin de conocer asuntos propios de la intimidad personal o familiar de una o más personas, se apodere de documentos u objetos de cualquier clase, reproduzca dichos documentos u objetos e intercepte comunicaciones o utilice medios técnicos para escuchar, observar, grabar, transmitir o reproducir la imagen o el sonido de ambos. Revelación de secretos. Artículo 178. Se impondrán de 6 meses a 2 años de prisión y multa hasta de 100 días de salario a quien sin anuencia del legitimado para concederla y con perjuicio de tercero revele un secreto o una información reservada que ha conocido o recibido con advertencia de que tiene ese carácter y por ende debe quedar para su guarda exclusivamente o para revelarlo o entregarlo a una persona determinada. Título 5. Delitos contra la libertad y seguridad sexual. Violación. Artículo 184. A quien por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona se le impondrán de 6 a 20 años de prisión y multa hasta 400 días de salario. Se entiende por cópula la introducción del pene en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral. También se considera que comete el delito de violación quien por medio de la fuerza física o moral introduzca por la vía vaginal o cualquier objeto o parte del cuerpo distinto al pene, sin importar el sexo de la víctima. Este delito se configura también cuando entre el activo y el pasivo de la violación existiere o haya existido un vínculo matrimonial o de concubinato. Abuso sexual. Artículo 186. A quien, sin el consentimiento de una persona mayor de 18 años y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ellos actos sexuales o lo haga ejecutarlo, se le impondrán de 1 a 6 años de prisión y multa de hasta 100 días de salario mínimo. Si la víctima fuera incapaz de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pudiere resistir, se impondrán prisión de 5 a 10 años y multa de hasta 250 días de salario. Un roce o tocamiento accidental no constituye abuso sexual. Estupro. Artículo 189. A quien tenga cópula con una persona mayor de 14 y menor de 18 años, obteniendo su consentimiento por medio de seducción o cualquier tipo de engaño, se le sancionará de acuerdo a las siguientes disposiciones. Fracción 1. Si el activo del delito no excede en más de 5 años la edad del pasivo, se le impondrá de 6 meses a 5 años de prisión y multa de hasta 150 días de salario. Y 2. Si el activo del delito excede en más de 5 años, pero en menos de 7 años la edad del pasivo, se le impondrán de 6 a 8 años de prisión y multa de hasta 300 días de salario. Este delito se perseguirá por querella. Título 5 bis. Delitos contra el libre y sano desarrollo de la personalidad. Acoso y hostigamiento sexual. Artículo 190. Comete el delito de acoso sexual quien, con fines lascivos, acose reiteradamente a una persona de cualquier sexo. Se le impondrán de 6 meses a 3 años de prisión y multa de hasta 300 días de salario. Cuando la víctima sea menor de 18 años, se le impondrá una pena de 1 a 7 años de prisión y multa de hasta 500 días de salario. Artículo 190 bis. Comete el delito de hostigamiento sexual quien, con fines lascivos, asedie a una persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica o de poder, derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas, religiosas o cualquier otra condición que implique subordinación a la víctima, se le impondrán de 1 a 5 años de prisión y multa de hasta 300 días de salario.
Pederastía. Artículo 194. A quien con consentimiento o sin él introduzca el pene por la vía vaginal, anal u oral o por la vía vaginal o anal cualquier otro artefacto o otra parte del cuerpo distinta del pene a una niña, niño o adolescente, se le impondrán de 6 a 30 años de prisión y multa de hasta 3.000 unidades de medida y actualización. Fracción 2. El sujeto activo del delito tuviera relación de parentesco o cualquier tipo o grado con la víctima, o fue o haya sido concubina, concubinario, amasia o amasio, o pareja sentimental del padre o de la madre del sujeto pasivo, o si éste se encuentra bajo la dependencia, tutela, curatela, guarda o custodia de aquel por cualquier otro motivo. Otros delitos que estipula este título 5 bis son la corrupción de niñas, niños, adolescentes o incapaces, pornografía o abuso sexual de menores de edad y de personas incapaces. Por mi parte esto es todo, agradezco mucho la atención prestada. Buenas tardes. Buenas tardes, soy María Los Ángeles López Correa del equipo número 4 de Derecho Penal número 2. Me tocó hablar sobre delitos contra la dignidad. Los delitos que conforman contra la dignidad de una persona son difamación, calumnias, discriminación, reputación, delitos contra el honor que conlleva a calumnias, difamación, injuria. ¿Qué es la dignidad humana? Es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado y valorado como ser individual y social con su característica y condiciones particulares por el solo hecho de ser persona. ¿Cómo? Seres dignos somos merecedores de derecho de la vida, a la libertad, salvo como pena si se ha cometido un delito, a la educación y a la cultura, al trabajo, a poseer una vivienda, construir una familia, tener alimentación, salud, recreación. Debemos poder elegir a nuestro destino, nuestra vocación, nuestra idea como el único límite del respeto a la dignidad de los demás. ¿Qué se opone? Se opone a la dignidad humana a los tratos humillantes, indecorosos, discriminatorios, la violencia, la desigualdad legal y jurídica. Rasgo de dignidad humana sería actitudes de respeto. Cuestionar y eliminar actitudes y acciones que atenten contra la persona como la violencia, discriminación y autoritarismo. Respeto a los derechos humanos. Cuando el gobierno atenta contra la dignidad de la persona se considera una violación a los derechos humanos. Para ello existen leyes que protegen ante estas violaciones. Delitos contra la dignidad de la persona sería la discriminación, por ejemplo. El artículo 196 se impondrá de 1 año a 2 años de prisión y hasta 100 días de trabajo a favor de comunidad a quien por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, origen étnico o nacional, lengua, religión, ideológica, preferencia sexual, color de piel, condición social, economía, trabajo, profesión, característica física, discapacidad o condición de salud, a cualquier otra causa que atente contra la dignidad humana. 1. Provoque o incite al odio o a la violencia. 2. En el ejercicio de sus actividades profesionales, mercantiles o empresariales, nieguen a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho. Para ese efecto, se considera que toda persona tiene derecho a los servicios que se ofrecen al público en general. 3.